Vale, pues estos dos proyectos, el objetivo es muy claro, resolver dos de las mayores dudas o problemáticas que presenta la utilización de materiales reciclados. El primero de ellos es aclarar de forma empírica, ¿no? Cuántas veces podemos llegar a utilizar un material en el mismo proceso sin que las propiedades técnicas del material se vean afectadas, ¿no? También, de alguna forma, queríamos comprobar en qué porcentaje se puede llegar a reutilizar un material reciclado. De alguna forma es una de las grandes dudas que siempre ha habido, ¿no? ¿Cuántas veces puedo llegar a reutilizar este material en interno, ¿no? Como sabéis, las empresas de inyección de plástico utilizan pues bien las coladas o incluso sus piezas de rechazo en interno y bueno, siempre está la duda de cuántas veces puedo llegar a seguir utilizando este material reciclado. Otra de las grandes dudas es cómo conseguimos reducir la variabilidad de las propiedades de un material reciclado. Al ser fuentes heterogéneas, pues siempre hay una variación entre los distintos lotes de producción y bueno, esto constituye pues, una de las barreras más grandes a la hora de sustituir un material virgen por un reciclado. Entonces, en base a estas dos grandes dudas, realizamos estos dos proyectos. El primero es DigiRec, que se centra en bueno, la digitalización, en la utilización de materiales reciclados para comprobar eso, ¿no? Cuántas veces podemos utilizar este material reciclado sin que veamos un deterioro de las propiedades técnicas del material. Y el segundo proyecto, Barimit 4.0, se centraba en reducir, bueno, controlar la variabilidad de los materiales reciclados de fuentes heterogéneas. Estos dos proyectos se han realizado en un marco de AI, ¿no? De Agrupación Empresarial Innovadora, y los cuatro hemos trabajado en las mismas cuatro empresas. Por un lado, Fitzalp, nosotros que como recicladores especializados en plástico para la automoción, nos ocupamos de la caracterización de materiales y del diseño de las muestras. En ambos casos trabajamos con termopolímeros, bueno, concretamente dos polipropilenos de nuestra marca Ciplen. Luego estaba Itainnova, que como centro tecnológico pues, se ha ocupado de las investigaciones sobre los materiales y de las tecnologías de digitalización. También estaba Zatec, que como empresa de inyección de plásticos pues, se ha ocupado obviamente de toda la inyección y de los controles de calidad de las piezas inyectadas. Y por último, el Centro Español de Plástico, que se ocupaba de la coordinación y de la difusión de estos proyectos. Y ahora Manuel se conectará por vídeo y continuará con la presentación. Hola, buenos días. Soy Manuel Aspalas, de Itainnova, y siento no poder estar acompañándoos en estas jornadas. No obstante, espero que este vídeo sirva igualmente para mostrar los resultados principales de estos dos proyectos que Pablo Tamarit de Fitzalp ya os habrá introducido. Voy a comenzar con el proyecto DigiRec. Como ya se ha comentado, este proyecto busca maximizar el porcentaje de material reciclado que podría reintroducirse en el proceso. En su desarrollo se ha seguido la metodología que voy a describir a continuación resumidamente. En primer lugar, se ha realizado una investigación experimental. Se buscaba cuantificar cómo cambian las propiedades del material, en este caso un polipropileno reforzado con talco, al ser reprocesado. El análisis se ha realizado desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de su procesabilidad. Por ejemplo, viendo cómo cambian la viscosidad o el diagrama PVT con el número de veces que se reprocesa el material. También desde el punto de vista de su funcionalidad. Por ejemplo, analizando su respuesta mecánica ante los mismos ciclos de reprocesado. Esto ha llevado a disponer de unos modelos de comportamiento del material virgen y del material 100% reprocesado. El siguiente paso ha sido la construcción de un modelo de simulación del proceso de inyección de la pieza a fabricar. Dicha simulación tiene en cuenta la física del problema y lo que se obtiene como resultado son las características del proceso y de la propia pieza. Se ha realizado un flujo de simulación que permite variar los parámetros de proceso automáticamente, que se explota mediante un diseño de experimentos de simulación.
A partir de los resultados obtenidos en las simulaciones, se crean unos modelos de orden reducido que puedan ejecutarse rápidamente. Por ejemplo, una simulación de las anteriores vino a llevar unas 3 horas, mientras que un ROM se ejecuta en menos de un segundo. Por último, estos modelos se incorporan a una herramienta que es la interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario permite variar los parámetros de proceso en los rangos definidos mediante estas barras y calcular los resultados clave de forma instantánea. Permite definir una serie de límites y tolerancias, de tal forma que si cualquier variable las excede, nos aparecerá una alarma en rojo en esta zona. La parte más interesante es la de las gráficas de tendencia, que nos están diciendo cómo afectan a la variable que nos interesa todos los parámetros de proceso. Son estas gráficas las que nos permiten decidir qué parámetros podemos tocar para ajustar el proceso. Dentro de los parámetros que podemos variar está este último, que es el porcentaje de material reintroducido, lo cual nos permite ver si se produce alguna desviación en el proceso como consecuencia de esta reintroducción, cómo podríamos compensarla con el resto de parámetros, que era el objetivo principal de este proyecto. Voy a continuar con el proyecto Varimit, que persigue reducir la variabilidad de un material reciclado comercializable. En este caso, lo primero que se ha realizado es el análisis de datos de la producción de la empresa Zipsalt en los últimos 4 años. Cada vez que Zipsalt recepciona un lote de material de una fuente, mide sus propiedades fundamentales, fluidez, carga, impacto, contracción, y lo mismo de las diferentes mezclas que ellos han producido. A partir de estos datos, lo que se ha hecho es utilizar una red neuronal para entrenar una regla de mezclas, que nos permita predecir las propiedades de una mezcla a partir de las propiedades de sus fuentes y del porcentaje de uso. Estos modelos predictivos se han integrado en un programa de gestión de mezclas. El programa se inicia fijando cuál es el objetivo de cada propiedad y la horquilla de variación admisible, y en base a ello calcula las posibles mezclas con el stock de materiales existente. A la hora de consumir las fuentes permite diferentes estrategias de priorización. Por ejemplo, no gastar más de lo imprescindible ciertas fuentes que por sus características son como comodines. Nos vienen bien para maximizar el consumo de otras fuentes más abundantes. Para evaluar la herramienta, lo que se ha hecho es reconstruir la producción de los últimos 4 años, analizando diferentes escenarios, con horquillas más amplias o más restrictivas y diferentes estrategias de priorización de fuentes. En estas gráficas lo que vemos de izquierda a derecha son los histogramas de las 4 propiedades que hemos mencionado anteriormente, y de arriba a abajo vemos lo que da la producción real, que nos sirve de línea base para la comparación, y diferentes escenarios analizados, donde aquí se aprecia claramente cómo los histogramas son mucho más estrechos, por lo que es lo mismo, la variabilidad es mucho menor. Una parte del éxito a la hora de reducir la variabilidad es debido a mantener cierto nivel de stock de materiales que nos permite tener una mayor flexibilidad a la hora de crear mezclas. Por último, comentar que es muy importante reducir la variabilidad, pero es que además el mero hecho de conocerla nos permite tenerla en cuenta cuando estamos diseñando una pieza o proceso. Por ejemplo, si conocemos las bandas de probabilidad en la respuesta a tensión de formación del material, podemos utilizarla en los cálculos estructurales para tener en cuenta la variación de la funcionalidad, lo cual nos permitiría adaptar el diseño y hacerlo robusto a esta variabilidad. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.